Estimados estudiantes, la clase del día de hoy continuamos con los casos de factoreo. La clase anterior ya habíamos estudiado lo que es el factor común y diferencia de cuadrados. La clase de hoy vamos a estudiar suma y diferencia de cubos. La suma de cubos, ¿sí? Suma de cubos, y también tenemos resta de cubos. Ya, en este caso vamos a hablar de la suma de cubos. Es la suma de dos números o variables elevadas al cubo, ¿sí? Cuando tenemos sean números o variables que están elevadas al cubo. La suma de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. Esta suma de cubos se va a descomponer en un factor y en otro factor, es decir, en dos factores. En el primer factor vamos a tener las raíces cúbicas de cada variable. Es decir, en este caso la raíz cúbica de a cubo y la raíz cúbica de b cubo, que es la que está aquí. Y en el segundo factor vamos a tener la primera raíz elevada al cuadrado menos el producto de las dos raíces y más la segunda raíz elevada al cuadrado. Si tenemos resta, solamente tenemos que fijarnos en los signos, ¿sí? Es el mismo procedimiento. Ya, vamos a recordar una propiedad para poder nosotros extraer la raíz cúbica de las variables, ¿sí? Que a diferencia de los números es más fácil. Cuando tenemos variables, es decir, letras elevadas a un exponente que tiene se es múltiplo de 3 o cúbico, vamos a realizar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos que extraer la raíz cúbica de a al cubo, también la raíz cúbica de b al cubo. ¿Cómo extraemos la raíz cúbica de a al cubo? Aplicando la propiedad que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, a viene a ser nuestra base. Entonces, a elevado al cubo, que esa es nuestra base de aquí, ¿sí? La que tenemos en la parte de abajo, a al cubo. A esta al cubo le vamos a extraer su raíz cúbica, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿Ya? Nos guiamos con la ecuación o con la propiedad que tenemos aquí. Esto me dice que es igual a, esto va a ser igual a, ¿sí? Elevado al exponente que tiene aquí, ¿sí? Si ven que en este caso es m, en este caso nosotros tenemos en cambio 3 sobre n. N viene a ser el índice y nuestro índice también vale 3, ¿ya? Y todo esto es igual, ¿sí? A elevado a 3 sobre 3 y A elevado a 3 sobre 3, 3 sobre 3, 1. Entonces aquí, ubicando el 1 ya se sobreentiende que, sin ubicarlo, se sobreentiende que está ahí la unidad, ¿verdad? Entonces, aquí nos quedaría la raíz cúbica de A al cubo, nos queda A, que ya la tenemos aquí. Lo mismo, raíz cúbica de b al cubo, nos va a quedar b. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Únicamente cuando tanto el índice como el exponente son iguales, ¿sí? Es como aquí anular, ¿sí? Pero lo hacemos aplicando la propiedad. ¿Qué pasa cuando aquí el exponente es mayor? ¿Ya? Entonces ahí va a ser igual a si el exponente viene a ser 9, ¿sí? Recuerden que el exponente pasa como numerador y el índice también es 3. En este caso, si estamos aplicando otro ejemplo que vamos a necesitar más abajo. Y aquí nos quedaría a elevado 9 dividido para 3 a 3. A elevado al cubo. Es decir, la raíz cúbica de a elevado al exponente 9 nos queda a al cubo. Vamos a verla en la resolución de problemas. Aquí tenemos una suma de cubos perfectos. ¿Por qué? Porque puedo extraer la raíz cúbica de x al cubo y puedo extraer la raíz cúbica de 8. ¿Cuándo no sería raíz cúbica perfecta? Cuando aquí un ejemplo que tenga 4, o cuando tenga 5 ese exponente. Ahí ya no es cubo perfecto.
Cuando tengo aquí como exponente los múltiplos de 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, sí podemos extraer la raíz cúbica. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el primer paso que vamos a hacer aquí? Es extraer sus raíces cúbicas, tanto de x cubo como de 8. ¿Ya? Entonces, como esta es una suma de cubos, me voy a guiar con este primer ejemplo de aquí. Y cuando tenga resta de cubos, como es el segundo caso, nos guiamos con el ejemplo de aquí. Entonces, esto es igual a la suma de sus raíces cúbicas. Raíz cúbica de x al cubo nos va a quedar x. Más raíz cúbica de 8 nos queda 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2 nos da 8. Ya. Y en el segundo factor va a ir la primer raíz elevada al cuadrado. En este caso, x elevado al cuadrado x elevado al cuadrado, ¿sí? Menos el producto de las dos raíces, menos entonces el producto de las dos raíces, en este caso x por 2 que nos queda 2x, ubicando en orden, ¿sí? Y más la segunda raíz elevada al cuadrado, 2 elevado al cuadrado que nos da 4, ¿ya? Entonces así nos queda la suma de estos cuadrados perfectos, cubos, perdón, perfectos. ¿Ya? El siguiente ejemplo, tenemos una resta. Ya habíamos mencionado que en el primer factor van a ir las raíces cúbicas de sus variables. Entonces tenemos raíz cúbica, aquí es como sacarle así, la raíz cúbica de a al cubo que nos queda a, menos, va con menos mismo, sí, observen aquí, menos raíz cúbica de 1 que nos da 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 por 1 nos da 1. Ahora, acá en el segundo factor va a ser igual a la primera raíz elevada al cuadrado. Vamos a copiar la fórmula de aquí. A la primera raíz elevada al cuadrado, en este caso es a elevado al cuadrado. Vemos el signo, acá todas son ya positivas, ¿sí? Más el producto de las dos raíces, a por 1, que nos da a. Y más la segunda raíz elevada al cuadrado, 1 por 1, que nos queda 1. ¿Ya? Entonces aquí así nos queda la segunda diferencia de resta de cubos. Siguiente ejemplo, tenemos 125m cubo. Ya, entonces aquí extraemos la raíz cúbica de 125m cubo. Entonces, raíz cúbica de 125, 5. ¿Por qué? Porque el 5 multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 125. Y raíz cúbica de m cubo, que nos da m. Más n al cubo, que nos queda n. Ya, aquí tenemos las raíces cúbicas de estas variables. Ahora, en el segundo factor, elevamos al cuadrado la primera raíz. Entonces, elevamos 5m al cuadrado. 5 por 5, 25. 25 m al cuadrado, porque todo elevamos al cuadrado. Ya, vemos el signo que va aquí con menos el producto de las dos raíces, 5m por n, 5mn. Y más la segunda raíz elevada al cuadrado, que en este caso es n elevado al cuadrado nos da n cuadrado. N cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esta manera nos quedaría este ejercicio. Vamos por el siguiente ejemplo. X a la sexta más 27.
En los signos vamos a tener aquí más, y en el segundo factor vamos a tener menos. Obviamente en el segundo, el primer factor es positivo, menos, y en el último más, sino que aquí ya se entiende que es positivo, pero no hay necesidad de escribirlo. Así tendríamos en el segundo más, menos, más, más, menos, más, en los signos, ¿ya? Entonces, en el primer factor, las raíces cúbicas de sus variables. Entonces tenemos x a la sexta. Es como tener así, x elevado a la sexta. X raíz cúbica de x a la sexta, que va a ser igual a 6, que va a ir en el numerador, sobre 3. Y aquí la base es x. Y esto es igual 6 dividido para 3 a 2. Entonces, aquí nuestra raíz cúbica de x elevado a la sexta, ¿sí? Como ya ven que es diferente a los ejemplos de arriba, que acá arriba teníamos exacto 3, 3, 3, aquí ya es 6. Entonces, la raíz cúbica de x a la sexta nos queda x cuadrado. Entonces, ubicamos aquí más la raíz cúbica de 27. Cuando ya son números tenemos que buscar cuál es la raíz cúbica. Entonces, la raíz cúbica de 27 es 3. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 27. Y es el 3. 3 por 3, 9 y por 3, 27. Ahora, aquí en el segundo factor va el cuadrado de la primera raíz, que esta es nuestra primera raíz y esta es nuestra segunda raíz. La primera raíz está elevado al cuadrado, x cuadrado. Nuevamente eso tengo que elevar el cuadrado, porque así me dice que eleve al cuadrado. No vayan a coger y decir que ya está así y la ubiquen aquí al lado, lo mismo. ¿Ya? No, porque ya ahí no está elevada al cuadrado la primera raíz. Ya, aquí solo está la raíz cúbica de esta variable. Esta de aquí tenemos que volverla a elevar al cuadrado, porque así me dice la regla. Entonces, x cuadrado elevado al cuadrado, potencia de una potencia, escribimos la base y multiplicamos sus potencias, que nos queda 4. ¿Sí? Porque este 2 elevado a otro 2, 2 por 2, 4. Menos el producto de sus raíces. X cuadrado por 3, 3x cuadrado. Y más la segunda raíz elevado al cuadrado. Esa es nuestra segunda raíz, la elevamos al cuadrado, 3 por 3, 9. Ya. Y finalmente tenemos 27 a la novena. Raíz cúbica de 27 que habíamos encontrado por aquí, que nos da 3 a la novena. Vamos a buscar la raíz cúbica de a la novena. Entonces escribimos como exponente el 9, como denominador el 3, la base es a. Y aquí nos queda a 9 dividido para 3, a 3. Esto lo hacemos únicamente cuando nuestro exponente es mayor a 3, ¿ya? Porque aquí si ya fuera 3, con 3 se anula y ya les dije que nos queda solamente la letra. Pero cuando ya son sus múltiplos, tenemos que buscarlo de esta manera. Entonces aquí la raíz cúbica de a al cubo, de a la novena, perdón, es a al cubo. Menos raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 por 4 16 y 16 por 4 64. Y raíz cúbica de b a la sexta, ¿sí? 6 dividido para 3 a 2, nos va a quedar b al cuadrado. Eso ya lo pueden ir haciendo ya de manera más directa en el momento que ya le cojan un poquito más de práctica. Ya, pero si no le cogen práctica tienen que hacer como lo hice en la parte de arriba. Aquí como voy a sacar raíz cúbica de b a la sexta, 6 dividido para 3, que es el índice, 6 dividido para 3, que nos da a 2. Aquí tenemos las raíces cúbicas de estas variables, ¿verdad? Entonces raíz cúbica de 27, 3, raíz cúbica de a la novena a cubo,
menos raíz cúbica de 64, 4 raíz cúbica de b a la sexta, b al cuadrado. Ahora, acá en el segundo factor elevamos esta primer raíz, toda la elevamos al cuadrado. ¿Ya? Todo eso elevamos al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, 9. Y a cubo elevado a cuadrado, ¿cuánto nos va a quedar? Tenemos que aplicar la potencia de una potencia, que si vimos esas propiedades. Al cubo, este al cubo elevado al cuadrado, 3 por 2, 6, nos va a quedar a la sexta. ¿Ya? Más, según los signos nos va a quedar más el producto de sus raíces cúbicas. Multiplicamos los números y luego las letras. Esto lo vimos en multiplicación de monomios. 3 por 4, 12. A cubo, b cuadrado. Aquí sí nos queda lo mismo. A cubo, b cuadrado. ¿Ya? Y más el cuadrado de la segunda raíz. Entonces elevamos todo esto al cuadrado. Entonces tenemos 4 por 4, 16. B al cuadrado elevado al cuadrado. Multiplicamos sus exponentes. 2 por 2, 4. ¿Ya? Y ahí nos quedaría el resultado de esta operación. Ya, es la actividad que ustedes tienen que hacer. Ya, aquí ubicarán por favor la semana 10, primer parcial, segundo quimestre. Aquí ustedes tienen que sacar la raíz cúbica de z al cubo más la raíz cúbica de 64. ¿Ya? Y aquí les va a quedar dos factores. En el primer factor, las raíces cúbicas de las variables. Raíz cúbica de z al cubo, z, más raíz cúbica de 64, que nos va a quedar 4. Y acá en el segundo factor, elevamos al cuadrado la primera raíz, ¿ya? Entonces, al cuadrado, z elevado al cuadrado nos va a quedar aquí. ¿Sí? El signo que sigue es menos el producto de las dos raíces, z por 4, que nos va a quedar 4z, y más la segunda raíz, que es 4, la segunda raíz elevada al cuadrado. 4 por 4, 16. ¿Ya? Entonces, este es la resolución del primer ejemplo.